Vamos a ver un vídeo acerca de consejos de tipificación, que es un método totalmente personal. Yo no intento fijar mi método como la manera en que todo el mundo debe hacerlo, porque eso de cada maestrillo tiene su librillo, pero este es el método que a mí me funciona y creo que es un método en tres pasos muy simple que sirve muy bien para identificar los enatipos. Este es el método que yo siempre sigo cuando intento tipificar a una persona, un personaje de película, etcétera. Entonces, lo primero, no empezar la casa por la ventana. Entonces, mucha gente intenta ir directamente al enatipo. Esto es un error, a menos que uno sea muy experto. Entonces, y hay mucha probabilidad de equivocarse. Entonces, esto lo vamos a ver después. Entonces, yo aconsejo simplemente identificar en el primer paso el instinto dominante. Y acordarse de que la tipología basada en los instintos, conservación social o sexual transmisor, ya es una tipología en sí misma. O sea, una persona que desconociera el enagrama simplemente a partir de los instintos ya contaría con una buena tipificación. Entonces, empezar por ahí. Pero también hay que tener en cuenta una serie de errores comunes cuando se empieza por ese punto. En primer lugar, un social dominante puede ser una persona en realidad asocial. Entonces, un ejemplo es el 5 social. O incluso muy tímido y vergonzoso cuando está dentro de un grupo. Por ejemplo, el 4 social. Entonces no debe confundirse ser social dominante con ser sociable o ser muy extrovertido. Hay enetipos que son muy extrovertidos, como por ejemplo 5 sexual puede ser extrovertido, 7 conservación puede ser extrovertido, que no son sociales. Y por otro lado, ya digo, el 5 social o el 4 social son social dominantes, pero tampoco se pueden distinguir por ser personas muy sociables y extrovertidas. Entonces, esta falacia, tenerla en cuenta. Luego, un conservación dominante, sin embargo, puede ser una persona que tenga muy descuidada su salud y tener malos hábitos de vida. Por ejemplo, ser fumador o ser muy sedentario, ¿no? Por ejemplo, algunos 9 conservación pueden caer en el sedentarismo, ¿no? Entonces, la característica principal de un conservación es que el instinto es el instinto más enfocado en las propias necesidades y es el más intrapersonal. Pero no por ello quiere decir que uno vaya a hacer un uso particularmente virtuoso de su instinto dominante si está en estado insano. Entonces, yo digo, un conservación puede ser una persona que tenga muy descuidada su salud. Luego, un sexual transmisor puede ser soltero, evidentemente, o incluso llevar muchos años solo, sin tener relaciones de pareja. Y no por ello deja de ser un sexual transmisor, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche nunca tuvo una relación de pareja estable y era un 5 sexual, ¿no? Luego, también un instinto sexual transmisor puede aparecer, puede identificarse en un niño de 10 o 11 años perfectamente. Por ejemplo, aquí digo, un niño de 10 años puede ser instinto sexual y ya podría ser identificado enneagrámicamente incluso antes de que despierte ningún interés biológicamente sexual, ¿no? Relativo a la pubertad. Y entonces, ¿cómo lo identificaríamos? Bueno, porque tendría un especial carisma, atractivo, energía y también una capacidad o habilidad de vincularse o de atraer atención sobre sí mismo como una especie de imán, ¿no? Los sexuales yo los imagino como polos magnéticos, ¿no? Que atraen, ¿no? Pero no solamente pueden ser personas, sino también que si ellos se sienten atraídos hacia actividades, pasiones, puede ser la pintura, como Pablo Picasso, puede ser la música, como Chopin, etcétera. Y también suelen mostrar una gran pasión por los hobbies que le interesan. Entonces, otra cosa que quiero decir acerca de los instintos es que también hay que tener cuidado de que a veces hay personas que tienen el instinto dominante más o menos parejo con el instinto secundario. Entonces, siempre habrá uno dominante, ¿no? Pero a veces hay poca diferencia con el instinto secundario. Entonces, es muy probable, de hecho, cuando se conozca a la persona más profundamente se va a notar como el instinto secundario se va a ver. Por ejemplo, yo soy un 5 sexual, pero en mí también se ven las características del el 5 conservación, que es mi instinto secundario, lo que pasa es que bastante más disminuidas, ¿no? Entonces eso pasa en cualquier caso. Entonces tampoco hay que precipitarse mucho a identificar el instinto porque puede ser que estemos observando el instinto auxiliar de la persona, ¿no? Porque el instinto ciego prácticamente no se va a ver, a menos que esa persona haya hecho un gran trabajo y conozca el enagrama, pero no se va a notar. Sí, precisamente lo que se va a notar va a ser que brille por su ausencia, ¿no?
Pero también no hay que precipitarse a la hora de identificar el instinto dominante porque puede ser que estemos observando el instinto secundario. Entonces hay que ser un poco más prudente a la hora de identificar el instinto dominante. Entonces esto es relativo al instinto. Ya digo, empezar la tipificación a través de el instinto. En segundo lugar, aquí digo que este paso se lo puede saltar uno si ya tiene mucha expertise con el enagrama, si ya tiene mucha práctica con el enagrama, piensa uno que está en un estadio ya más avanzado, este estadio se lo puede saltar. Pero yo lo recomiendo de todas formas para los que son novatos o los que están en estados más en estados intermedios incluso, aplicar también el paso 2. Entonces, el paso 2, ¿qué se hace? Identificar la tríada. Pero ahora digo también, no solamente tienen que ser las tríadas clásicas, las tríadas de los mentales, los viscerales, los emocionales. También pueden usarse las tríadas alternativas perfectamente, ¿no? Por ejemplo, pueden usarse los grupos armónicos, para quien los conozca ya en un nivel medio de enagrama, o los grupos ornevianos, o una cosa que yo he explicado en este canal, que es el enneagrama por temperamentos, que eso se ve muy fácilmente. Si alguien es temperamento colérico, es temperamento sanguíneo, se ve muy fácilmente. Entonces, esto también es muy útil, ¿no? Entonces, errores comunes en este paso. Digo, identifica los errores comunes que se dan en cada caso. Ser muy inteligente no es sinónimo de ser mental. Yo he conocido a 9 muy inteligentes, nivel superdotado, a 3 muy inteligentes, nivel superdotado, y también he conocido a mentales que no eran especialmente brillantes, ¿no? Entonces, no hay que confundir una persona que tenga una gran capacidad intelectual, una gran brillantez, con que eso le gane a tipo mental o viceversa, ¿no? No necesariamente un 5 un 6 un 7 van a ser personas que tengan un gran IQ, ¿no? Es posible que si se hiciera una estadística de población, podría salir, nadie lo ha hecho, ¿no? Pero podría salir que los mentales en promedio podrían ser más inteligentes que el resto de las tríadas, pero aunque eso fuera cierto, no creo que fuera un gran effect size que se dice en estadística, no creo que sea una diferencia muy importante. Ya digo que se puede encontrar la brillantez intelectual, un 8 puede ser muy brillante, un 9 puede ser muy brillante, etcétera. Luego, ser emocional no implica incapacidad para tomar decisiones, entre comillas, racionales, ¿no? Entonces, el enatipo que mejor ilustra esto es el 3. El 3 es muy lógico, analítico en su pensamiento. El 3 tiene una especie de mente matemático-ajedrecística cuando se le conoce como cómo se integran en las relaciones con los demás o cómo intenta sacar adelante sus proyectos, sus propósitos. El 3 es muy lógico y sin embargo desde la tríada de los emocionales. Entonces no hay que confundir. Si eres emocional, entonces todas tus decisiones se basan en el corazón. No, eso no es cierto. Y también hay enatipos que pueden ser mentales y en un momento dado tomar decisiones muy emocionales, ¿no? Por ejemplo, el 7 sexual o el 5 sexual también podrían perfectamente hacer eso. Luego, ser visceral no implica que la ira, que es la pasión que rige esta tríada, o la diligencia en el obrar, se restrinjan a este centro, ¿no? Por ejemplo, un 6 prusiano, un 6 social, puede ser una persona muy diligente, pero no pertenece a la tríada de los viscerales, o cualquier enatipo en un momento dado puede brotar su ira, ¿no? Y eso no te va a hacer un visceral, ¿no? Y claro, y tampoco los viscerales están todo el día con la ira a flor de piel, ¿no? Especialmente el 9. Entonces, claro, cada tría tiene una pasión dominante, pero claro, una persona que sienta miedo ya desde la tríada de los mentales, porque el, el centro mental se rige por esa pasión, pues no. Entonces hay que tener en cuenta esas identificaciones, que claro, no hay que confundir que una pasión rija una tríada con que eso quede circunscrito a dicha tríada. Finalmente, paso 3, identificar el enetipo. Entonces ya digo, la mayoría de la gente empieza por aquí. Eso es un error. Hay que empezar por aquí. Y si las personas ya son más nivel medio avanzado en el enagrama, este punto, el punto 2, se lo pueden saltar. Pero no hay que empezar por aquí. ¿Por qué no? Porque si se empieza por aquí se comete una alta probabilidad de caer en errores muy simples y muy clásicos en el enagrama. Por ejemplo, decir un 6 sexual, un 4 sexual o un 1 sexual son muy fácilmente confundibles con un 8. Y yo he visto montones de gente que son incluso avanzadas en el enagrama, que por no empezar por identificar el instinto, yo les he visto
tipificar mal, ¿no? En mi opinión. Entonces también un 9 sexual, que es el que tiene más energía de los 9 por el instinto sexual, se puede parecer con un 3, pero también el 9 social puede confundirse con un 3 en un momento dado, dada su hiperactividad con los grupos. Luego el 5 sexual, este es un 5 que tiene bastantes características en comunes con un 4, ¿no? De hecho, yo soy un 5 sexual y yo cuando estaba empezando con el enagrama, yo no me identificaba con la frialdad clásica que describen sobre el enatipo 5. Entonces luego comprendí porque yo era el contrapasional, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los contrapasionales, son quizá los que son los más complejos de identificar y los más fácilmente confundibles con otros. Luego el 3 conservación y el 4 conservación, muy fácilmente confundibles con un 1, ¿no? Entonces, cuando uno empieza identificando el enatipo, si no empieza por el instinto, se puede cometer esta clase de errores, ¿no? Ahora, el 7 y el 2 son muy fácilmente confundibles. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudar a esto? Identifica la tríada primero. Entonces, cuando se sigue este orden, es como un método que yo quiero que es más seguro y que mucho más fiable para identificar los enatipos que empezar directamente a decir, voy a decir el enatipo y luego voy a decir el subtipo. Eso si una persona es un maestro de enneagrama como Claudio Naranjo lo puede hacer, pero si no, yo no lo recomiendo. Y otra cosa, por ejemplo, con los 7, es un 7 de conservación, puede parecer fácilmente un 5, ¿no? Porque son dentro de los 7 es el que es más circunspecto, ¿no? Porque es el instinto de conservación, que es el instinto más enfocado hacia uno mismo, ¿no? Hacia las propias necesidades. Entonces, estas son mis reglas para consejos de tipificación. Yo no pretendo convertir estas reglas en las tablas de la ley de Moisés. No digo que no se pueda hacer de otra manera, pero yo creo que este es el método que sigo yo. Es un método muy seguro y sobre todo si uno está empezando en el enagrama, le va a ayudar muy rápidamente a aprender a tipificar y las personas de su entorno cuando esté viendo una película, que es muy bueno ver películas para entrenarse en el arte de la tipificación. Entonces, evitar y decir, este es un 5, este es un 6, porque cuando se hace eso, intentar identificar rápidamente el enatipo, hay una gran probabilidad de cometer estos errores y podría seguir más en esta lista, ¿no? Pero con esto es suficiente. Entonces, primero identificamos el instinto dominante, tenemos en cuenta estos puntos acerca de que no es tan claro que un social se corresponda al estereotipo sociable, etcétera, ¿no? Como he comentado, y que también hay que tener en cuenta que no solamente se va a observar el instinto dominante, también se va a observar el instinto secundario. Entonces no hay que precipitarse. Luego, en segundo lugar, identificar las tríadas o también el enagrama por temperamento. Si ya digo, no solamente tiene que usarse la tríada clásica, puede usarse tríadas alternativas, como los grupos armónicos o hornivianos. Y si una persona es muy avanzada, entonces este paso se lo puede saltar. Y en el último lugar, eso es lo que yo recomiendo, solamente al final, identificar el enatipo. Entonces, hay veces en que puede estar muy claro, dices, este es un 7, este es un 2. Bien, no hay que hacerlo de esa manera, ¿vale? Porque entonces uno puede caer en estos errores, ¿no? Entonces, estos son mis consejos y espero que sean útiles para que otros también los adopten.